examen el 7. Sí. 20 preguntas. Vamos a tocar el tema de la cultura ocular. Mañana terminamos con hemofilia, pupila y otras alteraciones de la hemoplasia secundaria. Hoy vamos a seguir con lo que es la hemoplasia primaria. Pero la semana del martes fue que vimos las alteraciones en relación a los componentes que están en la sangre, como básicamente los trastornos de la plaqueta, que conforman pues una sola parte de la hemoplasia primaria, que son los factores intravasculares. Pero también hay factores que no están dentro del vaso sanguíneo, sino que pertenecen propiamente a la pared del vaso sanguíneo. Recuerden que la plaqueta tiene que interactuar con el suelo endotelio a través del colágeno para hacer su función para detener el sangrado. De manera que vimos esta parte, que eran los trastornos relacionados a la plaqueta, y hoy vamos a estudiar las alteraciones relacionadas al vaso sanguíneo como tal, a la pared del vaso sanguíneo, que juntos forman lo que es la hemoplasia primaria. Las púrpuras vasculares las podemos definir como un grupo de trastornos hemorrágicos que se caracterizan precisamente por síndrome purpúrico, o sea, manifestaciones hemorrágicas en piel y mucosa, tipo petequias o equimosis principalmente, originado pues por un defecto de la pared vascular. Y eso lo diferencia pues, de los trastornos plaquetarios. Aunque las manifestaciones clínicas siguen siendo similares porque forman parte de la hemoplasia primaria. Pueden presentarse de forma espontánea o por traumas débiles que no deberían producir sangrado en una persona que no tuviera esta condición. Y pueden ser de origen congénito y adquirido, así como los trastornos plaquetarios, pues lo dividimos en congénito y adquirido. Y a diferencia de los trastornos de plaquetas, no hay una prueba diagnóstica específica para este tipo de patología. Por lo tanto, el diagnóstico es de exclusión. Tenemos que excluir otra causa de este tipo de manifestaciones hemorrágicas que semejan las patologías, los dos grandes grupos de patologías, con pruebas específicas para diagnosticar el problema de plaquetas. Si eso es normal, entonces quedaríamos al campo de la púrpura vascular. Por lo tanto, un diagnóstico de exclusión. ¿Cómo la vamos a clasificar? En primaria y secundaria. Primaria y secundaria. Fíjate que cuando ustedes están hablando en un teléfono, yo voy a hacer una prueba para que vean. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la púrpura vascular? ¿Se fijan? ¿Y qué es lo más importante de clase? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la púrpura vascular? Exclusión. El detalle más importante de la clase es la pérdida. Fíjense lo importante de un celular 30 segundos. Entonces, el diagnóstico es de exclusión porque no hay una prueba específica para el diagnóstico. Pues la vamos a clasificar en primaria y secundaria. Dentro de las primarias, en las cuales no hay una causa específica que la produzca, tenemos las congénitas y las adquiridas. Dentro de las congénitas tenemos las alteraciones asociadas a patologías del tejido conectivo. Las principales manifestaciones de estas alteraciones son otro tipo de trastornos, pero a veces coexisten alteraciones en el sangrado. Por eso no lo vamos a tocar específicamente porque ustedes saben, el Ehlers-Danlos y Marfan producen otras alteraciones muy importantes, inclusive cardiopatías que nos llevan a la muerte, entre otras cosas. La hiperlaxitud articular, la hiperelasticidad de la piel, todas esas condiciones, pero algunos de estos pueden cruzar con defecto en la síntesis de colágeno. Y por lo tanto, si no hay colágeno suficiente, no va a haber una hemostasia adecuada. Y estos que son menos frecuentes, tenemos la telangiectasia hemorrágica hereditaria, que si la vamos a tocar, que es el síndrome de Recurrence Weaver, que es muy importante,
El mangioma cavernoso, que se acompaña en 6D, se llama Cassava-Merry, y la muscitinoidea, que tiene otras alteraciones más importantes, no las vamos a tocar. Y de las adquiridas son importantes la púrpura simple y la púrpura senil, que sí la vemos con frecuencia dentro de las adquiridas. Y las secundarias, las que sí se deben ya a una patología específica, a una fisiopatología conocida, tenemos las de origen inmunológico, como la púrpura Henoch-Lane, o la vasculopatía IgA o vasculitis IgA, algunos medicamentos, y vemos otra vez los medicamentos cómo interactúan y son capaces de producir alteraciones hematológicas. Infecciones, estas son poco frecuentes, no las vamos a tocar. La sensibilidad a componentes propios de eritrocitos que se extravasan a la piel y pueden producir manifestaciones hemorrágicas. Y las no inmunológicas tampoco vamos a tocar las metabólicas, como el escorbuto, recuerden que por deficiencia de vitamina C, deficiencia de colágeno, etc. Las gamapatías también cursan con púrpuras vasculares, las neoplasias en general, y vamos a tocar la púrpura mecánica, que es frecuente en nuestro medio. Púrpura facticia es el nombre para una púrpura simulada. Normalmente lo vemos en pacientes psiquiátricos que simulan por autolesión una púrpura. Por llamar la atención, aquí causa, pero normalmente el tratamiento es psicológico. El reduo del Weaver o telangiectasia hemorrágica hereditaria es una patología que no es tan infrecuente. Vemos que de 1 a 3.000, de 3.000 a 8.000 habitantes, no es infrecuente. Se produce por una alteración vascular, es una displasia de los vasos sanguíneos. Hay una malformación de los vasos sanguíneos y esa malformación conduce a la producción de telangiectasia. ¿Saben lo que es telangiectasia? Arañas vasculares. Arañitas vasculares. Y cuando son de mayor tamaño se llaman malformaciones arteriovenosas o malformaciones vasculares. La herencia autosómica dominante es el desorden vascular hemorrágico hereditario más frecuente, vascular, efectos vasculares. No estamos incluyendo la trastorno de plaqueta ni de la hemostasia secundaria. Pero en relación a los trastornos vasculares es el más frecuente. No hay predicción por sexo y hay una triada característica. Las telangiectasias mucocutáneas, que tenemos que buscarla, las hemorragias frecuentes, especialmente tipo epitaxis, que es casi un signo inequívoco de esta enfermedad, y la historia familiar de sangrado, como toda enfermedad que es hereditaria. Tenemos que siempre interrogar si hay antecedentes familiares de sangrado. La fisiopatología está descrito varias mutaciones. Las más importantes y que han derivado en clasificarla en una variante de unión son las variantes, las mutaciones del gen de la endoglina, que está en el cromosoma 19, que es la más frecuente, y la alteración en el gen de la ALK1, que es una quinasa parecida con actividad de activina. Estas dos proteínas, la endoglina y la ALK1, son receptores de la familia, de la superfamilia de citocinas de los factores de crecimiento transformante beta. Es una superfamilia, pertenecen varias citocinas, y la función de este factor transformante beta, el crecimiento transformante beta, es una citocina muy pleiotrópica, tiene muchas funciones, pueden ser beneficiosas de otra maligna, mala, se asocia con crecimiento neoplásico, entre otras cosas, pero dentro de sus propiedades beneficiosas está pues la propiedad de angiogénesis, es decir, de crear los vasos sanguíneos. De manera que si nosotros estos receptores no se expresan de forma inadecuada, hay un predominio de otras funciones del factor transformante beta y no se dirigen a la angiogénesis. Además de eso, de la proliferación y migración de células endoteliales, que son las propiedades principales angiogénicas, tenemos que estimular la expresión de colágeno y otras proteínas adhesivas como las trombopotinas, los proteoglucanos, son proteínas importantes del endotelio, y además eso inhibe la degradación del colágeno. ¿Sí? Normalmente esto está equilibrado por otro receptor que es la LK5, que regula esta función de estos dos receptores. Entonces las mutaciones, hay otras mutaciones que se han venido describiendo,
pero las más importantes son estas dos. Lo importante es que no se expresan los receptores del factor de crecimiento transformante beta, que no se observa entonces sus propiedades angiogénicas. Las manifestaciones clínicas son muy características, las lesiones puntiformes y telangiectasias son características, tenemos que buscarlas principalmente en la mejilla, ¿okay? en el ala de la nariz, es muy importante la telangiectasia. Esto es una rinoscopia dentro de la fosa nasal. También con menor frecuencia la ubicamos en superficies plantares y palmares, y esta de gran importancia la ubicada en situaciones profundas, en órganos profundos, como las vías respiratorias, en pulmones, las gastrointestinales, que hemos visto casos de sangrado intenso, y en vías urinarias. Entonces tenemos que buscarlas. Estas son las telangiectasias, o telangiectasias, como quieran llamar, o arañas vasculares. Desaparecen con la vitropresión, eso nosotros agarramos una laminilla, un portaobjeto, la presionamos y vemos que desaparece. Si es sangre, no desaparece. Cuando son petequias o equimosis, no desaparece con la vitropresión. Las telangiectasias sí. Pero la principal manifestación, el primer motivo de consulta es la epictaxis. Epictaxis que tiene una característica. Empieza en infancia, pero a medida que avanza la edad se va volviendo más rebelde el tratamiento, más grave, a diferencia de otros tipos de epictaxis, donde al contrario, en la etapa de adolescencia pueden tender a desaparecer. Pero cuando es la telangiectasia hemorrágica, se va agravando el cuadro y a la larga terminan haciendo anemia como consecuencia del sangrado, anemia enfermopédica. Es impredecible en frecuencia, intensidad y duración, pero empeoran con la edad. El sangrado gastrointestinal es importante, son frecuentes, a veces con hemoglobina de 4, digamos. ¿La epictaxis es anterior o posterior? ¿A qué? La epictaxis. Como puede ser cualquier lado, depende de dónde estén las telangiectasias. Puede haber hemorragias pulmonares, entonces se hemorquiza. De las hemorragias quizás más frecuentes que vemos es el sangrado gastrointestinal, y hacen hemorragias importantes y llegan a hemoglobina de 4,3. Hemos tenido casos de pacientes que viven transfundiéndose, y cuando se hace la endoscopia vemos estas arañas vasculares. Cuando son muy grandes se les llama malformaciones arteriovenosas, y esto sale. En pulmón puede producir hemoptisis, en hígado, hematomas intrahepáticos, en vasos intracraneales, etc. Pero más frecuentes son en el tejido gastrointestinal y en el tejido urinario. Entonces puse hematuria y sangrado gastrointestinal, que puede ser grave. Si son graves, son casos. La anemia en el laboratorio, dijimos que no había una prueba específica. La única manera sería tomar una muestra del vaso sanguíneo y mandarlo a biopsiar para ver la displasia vascular allí, y acompañado de las pruebas moleculares, pero eso no se hace en rutina en ninguna parte del mundo, no se hace el diagnóstico de exclusión. De manera que las pruebas de coagulación son normales, las pruebas de función plaquetaria son normales y función hemoplaquetaria normal, porque el defecto está en el vaso sanguíneo. Entonces no va a haber alteración ni de la plaqueta ni de los factores de coagulación, etc. Un grupo de expertos por el año 2010-2011 se reunieron y crearon los criterios de Curazao para diagnosticar la HHT, la telangiectasia hemorrágica hereditaria, por su sigla en inglés, y deben tener al menos 3 criterios. El más frecuente ya dimos que era la epictaxia. Casi que el 100% de los casos tienen epictaxia. Unilateral, bilateral, que va agravándose a medida que avanza la edad. Casi 90-95%. Las telangiectasias, que tenemos que buscarlas, a veces no las vemos, a veces están en la mucosa nasal, son internas, en la mucosa oral. En las
conjuntiva también se puede observar. Sí, hay que buscarla. No todas están a simple vista. Las lesiones viscerales, que son las más frecuentes, las gastrointestinales, y también las hepáticas, ¿no? Aquí vemos las hepáticas también son frecuentes, produciendo hematomas dentro del hígado, pulmonares, cerebrales y espinales. Y la historia familiar. Tiene que tener alguno de estos tres criterios, por lo menos tres criterios, para clasificarse como criterio de Curazao. Después siguieron un grupo de expertos reuniéndose y han venido afinando los criterios y agregando guías de consenso para el manejo, etcétera, etcétera. Hasta ahora no hay todavía un tratamiento específico. Se han ensayado con anticuerpos monoclonales, pero todavía no hay suficiente información sobre eso. ¿Okay? Entonces, eso es el síndrome de Rendu-Lequiver o la telangiectasia hemorrágica hereditaria, que es quizás una de las formas más graves de las vasculopatías. El otro caso que vimos fue el Casabermerri o hemangioma cavernoso. Gigantes son hemangiomas como tal, son tumores de sangre hereditarios, un tumor vascular benigno, por el resultado de la proliferación anormal de los vasos sanguíneos. A veces tienen años que evolucionan y nunca van a tener ninguna complicación, los hemangiomas. Otras veces pueden comenzar a crecer en forma agresiva y comenzar a producir una CD dentro de esa gran masa de sangre. Se activa la proteína de coagulación y se produce una CD. Eso es lo que llamamos síndrome de Casabermerri. Cuando el hemangioma cavernoso es muy grande y induce una CD. Es más frecuente en hígado y se puede presentar a cualquier edad, pero es más frecuente en hígado. La característica de estos hemangiomas, que son de gran tamaño, más de 5 centímetros, y que normalmente comienzan a hacerse agresivos, o sea, pudieron haber estado ahí mucho tiempo y de cierto momento empiezan a crecer y ahí empieza a dar la sintomatología, dependiendo del órgano afectado. Lo importante del síndrome de Casabermerri es que cursa con 6D, y cuando cursa con 6D se agrava la hemorragia porque entonces tienen trombocitopenia, los tiempos prolongados de coagulación, tienen un dímero D elevado, etc. Que lo vamos a ver después en la serie. La púrpura de Henoch-Schönlein, estas son las ya entrando en lo que es la secundaria. O Schönlein-Henoch, el primero que lo describió fue Schönlein, pero no sé por qué tiende a llamarse Henoch-Schönlein, quizás por el sonido, más fácil si Henoch-Schönlein que Schönlein-Henoch, pero en realidad el primero que describió el componente fue Jonas Schönlein en 1837, y esto era un discípulo de él. Es un desorden sistémico con presencia de inmunocomplejo, entonces ya es de tipo inmune, secundaria a un defecto inmune. Y esos inmunocomplejos se van a depositar en los vasos sanguíneos y producen una vasculitis leucocitoplásica, que es el hallazgo anatopatológico. Si nosotros agarramos un niño con Henoch-Schönlein, no le vamos a agarrar para hacer una biopsia del vaso, pero por necropsia se han visto que ocurre una vasculitis leucocitoplástica, que es una displasia del vaso sanguíneo con acúmulo de displasia que lleva a necrosis del vaso sanguíneo por acumulación de inmunocomplejos de tipo IgA. Por eso se le llama también vasculitis IgA a Henoch-Schönlein. Fue Henoch en 1834, describió el componente gastrointestinal y renal, y luego Schönlein años más tarde descubrió, Schönlein descubrió el articular y luego Henoch el gastrointestinal y renal. Es la vasculitis más frecuente en la infancia y la vemos nos llegan niños con esta vasculitis, y es difícil convencer a los padres que no requieren tratamiento. No se trata, excepto hay unas condiciones en las que requiere esteroides, pero de entrada no se trata. Son niños normalmente se puede dar cualquier edad, pero más frecuente en niños de 2 a 10 años. Esa es la edad típica que llegan a la consulta. Fíjense que son 13
aproximadamente 13 casos por 100.000 habitantes. Hay otros países que reportan hasta 30 casos por 100.000 niños. La mortalidad, 1% se muere por las complicaciones de tipo renal, pueden ser insuficiencia renal. Hay ligero predominio en sexo masculino y se ha asociado con antígenos leucocitarios humanos DRT. O sea, pero son asociaciones estadísticas, no quiere decir que todos lo van a presentar. Entonces se ha descrito infecciones, especialmente estreptococcus del grupo A, amicobacterias, algunos fármacos como antibióticos, antihistamínicos, barbitúricos, que inducen una respuesta inmunológica con producción de anticuerpos IgA. Y los IgA, formando el complejo con el fármaco o con una bacteria, se van a depositar en el endotelio. Y ahí se produce la reacción leucocitoplásmica. Entonces son complejos inmunes de tipo IgA, IgG, están descritos también IgG, pero en menor proporción, por eso se llama vasculitis IgA. Y algunas veces con convertasa 3 del complemento. En algunos casos se ha descubierto también activación del complejo de ataque de membrana. Pero básicamente son complejos formados por IgA y el agente que indujo la nicotina. Esos inmunocomplejos se depositan en la vasculatura renal y cutánea y producen el daño del vaso sanguíneo y las manifestaciones clínicas que vamos a ver. Que es un niño que está sano, aparentemente sano, de pronto empieza con cefalea, dolor de cabeza, malestar general y le brotan las manifestaciones purpúricas, que tiene una característica particular, es como un pantalón, llegan hasta los glúteos. Eso es característico de Henoch-Lane. A veces se tienen hasta tórax, pero es muy raro. Normalmente vemos un niño así, eso es un Henoch-Lane hasta que se mete. Importante el dolor abdominal tipo cólico, que antecede a las alteraciones purpúricas y muchas veces se acompañan de evacuaciones con sangre, sanguinolenta, inclusive son causas de intussusección, están en la intussusección, en la impregnación de intestino, entonces hay que operar por la Henoch-Lane. Las artrales en 80% de los casos y el 100% va a tener las manifestaciones purpúricas. Ahí es donde van al médico, porque si tienen fiebre, malestar general, consideran que es un simple gripe, pero cuando ven las manifestaciones purpúricas salen corriendo a la emergencia. Y los vemos así, en forma de pantalón, no se lo olviden, hasta los glúteos. Manos, brazos y cara no es común, pero no quiere decir que puedan extenderse hasta la cara. Y algunas veces puede llegar a formar verdaderas bulas, o sea, bolsas de sangre y hasta necrosis. Afortunadamente no hemos visto eso, pero se describe. ¿Cómo de repente la zona pública como la imagen anterior? ¿Te respecto a la zona? No, esa es una foto, te puedo enseñar otra foto más grave, dependiendo de la gravedad. O sea, no. Lo importante es que es normalmente hasta los glúteos. Eso es lo que lo hace característico. Y bueno, las manifestaciones gastrointestinales son importantes porque hay que preguntarle si tenía dolor abdominal, porque normalmente aparece antes de las lesiones purpúricas. Vómitos y estreñimientos, dolor abdominal, el niño se queda cuando llega con dolor abdominal, se queda mucho dolor abdominal y en algunos casos puede haber evacuaciones con sangre. Las articulares, pulsartritis en grandes articulaciones, muñeca, codo, rodilla, grandes articulaciones, no las pequeñas, grandes. Dolor e inflamación de las articulaciones, pero estas sí coinciden con las lesiones púrpuras. La antecede el dolor abdominal, pero la púrpura aparece junto con la articulación. Y las más graves son las renales, casi la mitad de los casos hacen manifestaciones renales, en estos casos si colocamos esteroides. Hay hematuria, proteinuria y puede haber hipertensión e insuficiencia renal aguda o una enfermedad progresiva que puede llegar a la muerte. Esos son los casos más graves cuando hacen su toque renal. Laboratorio, le podemos ver una ligera leucocitosis con neutrofilia, especialmente en procesos infecciosos, hematuria
proteinuria, ya dijimos, vemos una inmunina A elevada, pero nosotros no lo pedimos de rutina. Con la clínica hacemos el diagnóstico. Y la plaqueta y coagulación normales, porque tiene que reunir el criterio de una púrpura vascular. Tratamiento Watch and Wire, observamos y esperamos. Convencer a un papá que no requiere tratamiento, un niño así es difícil. Muchas veces los médicos se hacen complacientes y le ponen teoría, sin requerir, porque es difícil. O sea, nos toca, cuando son niños, los padres son insistentes, y si no le ponen tratamiento, eres mal médico. Pero normalmente cuando hay compromiso renal sí está indicado el esteroide, obligatoriamente. Y en articular, algunos lo colocan, otros no, pero él tiene su base que va a calmar el dolor, a poner esteroide. Y al final desinflama un poco la articulación. ¿No es común en el caso de coagulación intraarticular? No es común. Este es el caso típico, la vasculitis en las piernas y hacen los dolores articulares, el dolor abdominal y un porcentaje X que empieza a subir la creatinina y ahí sí nos ponemos la mano en la cabeza, pueden terminar en insuficiencia renal aguda. Otro tipo de púrpura que son frecuentes, se las traje porque son frecuentes, son las púrpuras mecánicas, que es otro motivo de consulta, que es frecuente. En este caso, pues, tenemos por aumento del gradiente de presión transmural, que sucede cuando hay un aumento brusco de la presión intratorácica con reflujo de sangre del corazón a la vena cava superior. Estos mecanismos son básicamente la tos, cuando hay una tos spasmódica muy intensa, en el parto, llanto especialmente en los niños, vómitos coercibles, convulsiones, un ejercicio vigoroso, que mandándose en el gimnasio en las pesas, hacen púrpura mecánica, un trauma y las maniobras de Balsam. Normalmente lo vemos en la cara, las manifestaciones por aumento de la presión transmural, en la cara, cuello y tórax superior. Esa es la púrpura lo vemos mucho en niños, la máscara equimótica. Lloran y le ponen esto de pura petequia, a veces se hacen unos niños que lloran mucho. La púrpura por succión o la generación de presión negativa sobre la superficie corporal, la que vemos por los chupones, los famosos chupones. Las copas de electrocardiograma, a veces los pacientes les ponen los chuponcitos y cuando se los quitan el moradito ahí, esos son la púrpura por succión. Máscara de gases, succión de mora por COVID, se vemos la forma aquí de la mascarilla. Por compresión tenemos la ropa ajustada, la gente que le gusta usar ropa ajustada, a veces las medias muy apretadas y cuando se la quitan el collar de peteque, es una púrpura por compresión. Muy frecuente en mujeres sobre todo, y la ortostática, que está mucho tiempo parado, que les pasa a ustedes, ahorita no tanto porque están chamos, pero cuando tienen más edad avanzada, en posgrado, etcétera, cuando tengan la revista médica tienen 4 horas paradas. Y yo no entiendo por qué tienen que tener unos 4 horas paradas. La persona cansada ahí, entonces tratando de seguir un caso, entonces hay que tratar de poner a la persona cómoda para que rinda más. Pero parece que se hace a propósito, tener a la persona parada 4 horas, cansada ahí, cuando llega a su casa, se quitan la ropa y ven el pocotón de peteque. La mayoría no es el caso de ustedes porque eso lo vemos más que todo de personas ya de edad más avanzada. Es muy común. Están muchas horas paradas, estaban en una cola y cuando llegaron tenían la peteque. No se vayan a preocupar por eso se resuelve solo. Esta púrpura simple es exclusiva de las mujeres. Es una púrpura que se relaciona con el ciclo menstrual. Normalmente cuando se acerca el ciclo menstrual comienza a aparecer petequia o equimosis, especialmente en miembros inferiores. No está clara la etiología,
Se ha descrito que el perfil son mujeres jóvenes, están en periodo de edad reproductiva, con hiperestrogenismo. Hay una hipótesis de que posiblemente sea por efecto hormonal, obesas y asociadas a algún tipo de trastorno reumático, pero no tienen que reunir todas las condiciones. Pero es común, ¿no?, en la consulta ver este tipo de pacientes con púrpuras vasculares que no podemos explicarla, en mujeres jóvenes, y a veces nos dicen, no, me he dado cuenta que cuando viene la menstruación es cuando me salen los moretones, y ya uno por ahí supone que es una púrpura, sí, no tiene ningún tratamiento específico. Hay dos variantes, hay una que cursa con toda la prueba de coagulación en función plaquetaria normal, pero hay una variante que se acompaña en función plaquetaria normal, que es la tipo 2. Tendríamos que hacer la función plaquetaria. Pero en este caso, si hay la función plaquetaria normal, ya estaría comprometido también una púrpura por trombocitopatía, aparte de la púrpura vascular. Esta es la llamada púrpura simple. En este caso, ¿cómo se ven los tipos de coagulación? Normales, sí, coagulación normal. Y la agregación debería ser normal, pero se describe el tipo 2, cuya función plaquetaria puede ser normal, anormal. No tiene ningún riesgo para la paciente. ¿Ah? No hay ningún riesgo para la paciente. No, esto es estético. Las implicaciones son estéticas, no tienen complicación. Porque son en los miembros inferiores y algunos hematomas se tardan en desaparecer, entonces más se quejan es por la parte estética. La púrpura senil también la han visto, Sí, en los abuelos. en los abuelos. La púrpura senil de Bettman o atrófica, que es ya por el efecto de la edad. Entonces ya hay degeneración del tejido de sostén de los vasos sanguíneos y se pierde colágeno, se pierde elastina, y entonces comienzan a aparecer estas lesiones en el dorso de la mano y en el antebrazo, que son característicos de la edad avanzada, y especialmente en zonas donde hay exposición al sol, principalmente. Entonces lo ven, entre más blanca la persona, le ven más lesiones, y si se pusieron mucho al sol, también hay una púrpura vascular actínica exclusivamente, que es la exposición al sol. Si van al sol, se queman mucho, puede haber púrpura, pero esta no es esta la senil, sino una púrpura actínica que la puede tener cualquier persona si se pone demasiado sol al sol. Esta púrpura senil también hace que la piel sea muy débil, muy frágil. Entonces usted agarra a un viejito por los antebrazos y se le rompe la piel y ahí sangra. Normalmente por traumas débiles pueden también comenzar a sangrar y ven a la larga la piel manchada por la acumulación de pigmentos férricos que se va depositando. Se ven la piel más roja. Si no está sangrando, por lo menos la ven más roja. Son acumulación de pigmentos allí. Dorso de la mano, en los antebrazos, se puede ver en el cuero, en el cuello y en la cara. No requiere tratamiento, lamentablemente. No hay reversión de esos efectos. Las drogas, a veces usamos muchas drogas, fíjense, los AINES están metidos en todo. Y abusamos los AINES todo. Eso es inevitable. El ibuprofeno, a mí no me gusta mucho el ibuprofeno. Pero bueno, la aspirina, indometacina, antibióticos, penicilina, caballito de batalla, cefalosporina, etc. Nada más que ahora sulfa no se usan tanto. No se usan sulfa, pero las quinolonas sí la usan. Los diuréticos, furosemida, cardiovasculares, los nifedipina, propanolol. Tuvimos un caso de una colega universitaria que hizo petequias en miembros inferiores y como iba para el gimnasio pensaba que era por el gimnasio, pero después interrogando bien nos dimos cuenta que tomaba propanolol. Entonces la púrpura se le quitó el propanolol. Era en los miembros inferiores. De todas maneras no estaba descabellado que fuera púrpura mecánica por ir al gimnasio. Pero entonces propanolol y otros antihipertensivos, ¿no?
También se ha descrito como olmesartán y besartán, la familia de los sartán. La cimetidina ya no se usa, warfarina, sibulina, bueno, tratamiento antirretroviral, interferón, etc. Son inmunocomplejos, parecido a la púrpura Henoch-Lane, son inmunocomplejos que se depositan en las células endoteliales o anticuerpos dirigidos directamente contra las células endoteliales. Es decir, el anticuerpo, el medicamento induce una reacción antígeno-anticuerpo, pero el anticuerpo reconoce como antígeno a la célula endotelial. O, en muchos casos, la droga se deposita en el endotelio y es un acteno, y se forma el complejo y ahí va dirigido el anticuerpo. Y eso produce aumento de la permeabilidad vascular, por lo tanto, la sustitución de sangre y la púrpura característica. Esa es por drogas. No se les olvide entonces siempre preguntar por medicamento. O sea, así como nosotros, todo paciente que llega con hemorragia, le preguntamos si hay antecedentes familiares. Le preguntamos si es mujer, la menstruación. Si es hombre, si hay manifestación de grado gastrointestinal. Eso sí es condición sine qua non. Y si está tomando medicamentos. Importante eso, porque ya vimos todos los medicamentos lo que pueden producir. Las infecciones también pueden producir púrpuras, por supuesto. Los estreptococos, estafilo, chericha, pseudomonas, klebsiella, aeromonas, hemofilus influenza. Y dentro de la meningitis, la miseria meningitis, está la meningococcemia, que es la forma temida, característica, que cursa con púrpura macular. La meningococcemia, algunos virus como el parvovirus, herpes, coxsackie, hongos como el histoplasma, aspergillus, cándida, y algunos parásitos como estromiloides y anemocítica. O sea que hay agentes infecciosos implicados y no solamente son bacterias, porque siempre pensamos que son bacterias, también virus, parásitos y hongos pueden producir una púrpura de tipo vascular. Bueno, esta clase es corta, pues tengo que irme. Mañana terminamos con hemofilia y bombillo.